Siendo una bendición. Y la bienaventuranza es cuando venga el primer año, el segundo año, un poco no. ¿Hay mucha bienaventuranza, sí o no? Cuando viene la década del matrimonio, cuando tienes la bienaventuranza de que no compaginan sus ideas, eso es bienaventuranza. ¿Estamos de acuerdo? Unos chicos pueden pedir un noviazgo bendito, pero no bienaventurado. Bendito es, Dios, dámela. ¿Ok? Ya Dios se la dio. Ya se las dio. Y luego se la comen. Y luego ahí están dándoles besos impropios. No, tuviste la bendición, pero no la estás trabajando en cuidarla, honrarla, respetarla y todo. Un bienaventurado noviazgo es aquel que cuida, respeta, y no que ya uno se siente en matrimonio siendo novios. ¿Estamos de acuerdo? Ya están ahí con la lengua checando amígdalas y caries y todo. Oye, te quedó un cachito de chilaquil. Ese no es bienaventurado. Entonces, la mentalidad de un bendito se transforma en la mentalidad de un bienaventurado. Me aterra saber que Dios me va a decir: te di tantas bendiciones, pediste tanta bendición, pero no pediste el don. Porque no es en nuestras fuerzas. ¿Saben por qué dejamos las bendiciones a medias y no las trabajamos? Porque nos separamos. Creímos absurdamente que la bendición solamente es un regalo. Y aquí viene, ahora sí vamos a números, a ver si no lo revuelvo, pero ahorita vamos. ¿Qué dice ahí? Esto trae en el hebreo trae un pie. Pie, hagan conmigo así, como cuando meten un gol en la mente. Pie es esto, es intensidad, es que tú vas a ser estremecido. En el hebreo esto significa, pero ¿sabes qué te hace? No es lo que recibiste. Ejemplo, tal vez yo recibí un regalo como un teclado y unos dicen, bueno, es un regalo. 2-3 días después, ya el regalito ya te chocó. ¿Estamos de acuerdo? Es como un celular. Pero, cuando tú te conectas con quien te lo dio, entonces esto lo valoras, porque se volvió un recurso para que me conecte con Dios y adore con Dios. Entonces, esto se vuelve tan bienaventurado porque me lleva a estar en la presencia de Dios. Pero si ya después solamente recibo el regalo y me olvido del que me lo dio, entonces yo voy a pervertir la bendición. Al rato me aviento una cumbia, ¿no? 17 años, ¿no? Amo tu inocencia. ¿Ok? Ya si nos ponemos muy cristianos, la de Diosito, dame consuelo. Total, es bíblica. Entonces, intenso cuando me está diciendo que es un pie. Jehová te bendiga. La importancia es que tú no te centres en la bendición. Tengo láser. ¿Qué dijeron que tengo láser, no? Sí, en el rojo. Muchos se centran en esta palabra. Y esas son las personas que olvidaron la bienaventuranza. No te centres en la bendición. Céntrate en la quien te la dio. Amén. El bien, la piel, la intensidad, la pasión, la inspiración no está aquí, está aquí. Exacto. Está en Jehová, no en la bendición. Jehová es lo que me hace estremecer la bendición. Lo que si me da algo, lo voy a cuidar intensamente porque me lo dio Jehová. Y Jehová está conmigo. Dios está conmigo. Para aquellos amantes del ministerio, el ministerio no es lo importante, es quién me lo dio. Porque el que me lo dio vive conmigo, respira conmigo, me hace soñar, me hace sentir, me hace cantar. Es Jehová. El pueblo de Israel se centró en la bendición. Ingratos. Es como esos hijos de papá, un celular, papá, un celular. ¿Ya tienen celular? Ah, pero antes cuando están pidiendo el celular. ¿Qué quieres, papá? Lo que sea. ¿Ya que les dan el celular? ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? ¿Gastas tiempo en Dios? Que le costó trabajo, que le costó sacrificio. ¿Sabes? Si tú querías el celular sin la bendición del Padre, ¿qué mentalidad va a morir? Porque si tu padre te da un celular,
tú deberías de amarlo más a Él, a tu celular. Por decirle gracias por ese esfuerzo. ¿Saben por qué? En Ezequiel dice que hay rateros de la gloria de Dios. Porque Dios cada vez ve el robo en el cielo. Pedimos la bendición y nos vamos. Padres, ¿cómo se sienten cuando sus hijos los ven como cajeros? ¿Cómo se sienten? Esposas, ¿cómo se ven cuando sus esposos solo comienzan con la lotería? Tráeme mis chanclas, la toalla, la comida, lotería. ¿Cómo se sienten? Cuando solamente es lo que hacen y no ustedes. Debemos de saberlo. Yo creo que en cualquier curso o discipulado sabes que Dios es una persona. Sabes que Dios es una persona. Y sabes que Dios tiene sentimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué nos hemos centrado tanto en la bendición cuando en el bienestar de Jehová? Si yo, en verdad de Dios, si hablo de Jesús, hablo del Espíritu, hablo de Jehová, se estremece. Si hablo de Jehová, 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 Jehová. Entiendo que mi sentido de vida tiene un enorme propósito en esta mañana. ¿Cómo te levantaste en esta mañana? Oh Señor, gracias por un nuevo día. Vamos a las carnitas. Vamos a la... O lo primero que haces es, Dios, gracias, porque es por ti, para ti, y quiero estar contigo en este día. ¿Ok? Cerciórate si Jehová está contigo, porque esa es tu bendición, no lo que te dé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos ya están en esta pérdida total? Por eso les decía secreto olvidado. ¿Cuántos ya se centraron más en Él, en la bendición, y no en el don de su presencia de Él? ¿Sabías que tu vida es un don? ¿Estamos de acuerdo? Calculados los especialistas, tú vales más de 80 millones de pesos si tuviéramos que calcular. Entonces estás calmo. Estás calmo. Si te maltrató la vida, Dios ya no se hace responsable. ¿No? La intensa gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es su ubicación, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muchos pensamos que la gracia solo es una oportunidad. Beyumerek. ¿Qué significa la gracia en el contexto de la palabra? Que entonces entendamos que la bendición más grande depende de Él en nuestras vidas. Eso habla de algo que nos va a estremecer tan severamente que nunca nos vamos a apartar de lo segundo. Dice ahí en su versículo, vayan conmigo, Jehová te bendiga y ¿qué más? Lo pone allá a un lado, te guarda. Entonces, algo que es muy importante dentro del guardar, viene de la palabra Shama, que significa entonces, Dios te hace muy sabio, para que nunca prestes tu vida, tus oídos, a otra cosa que no sea Él. Esto es muy importante en este terreno. ¿Estamos hasta aquí? Pregúntale al que está a tu lado, ¿entendiste o que repita la predicación? A ver, levanten su mano a todos los que sí entendieron, porque si no tenemos que regresarnos, para que todos entiendan. A ver, ¿entienden? Ok, 2. Jehová haga resplandecer, ¿qué dice? Y tenga de ti, ¿qué? Misericordia. Una vez que yo ya entendí que Dios es la bendición y no lo que me da, entonces yo empiezo a entender y haga resplandecer sobre mí. Y aquí comienza lo que les hablé del sacerdocio. Y atención con esto, ¿ok? La palabra haga resplandecer su rostro es que una vez que yo ya entendí que Dios quiere estar conmigo, morar conmigo las 24 horas del día, todos los días de mi vida, entonces entenderé que Él entonces me va a hacer resplandecer. Y no se imaginen que de repente van a salir así blancos y así todos bien angelicales y querubines. La palabra resplandecer habla revolucionar. Entonces ya estremeciste al que está a tu lado, ahora hablo resplandecer. ¿Y resplandecer lo puedo hacer? Es esto. Significa revolucionar. ¿Te echaste sangre? Sacude sus pensamientos, es decir, revoluciona su mentalidad. Esto es resplandecer en el hebreo. No nada más es sacudirlo para que se mueva. Ahora sacude sus pensamientos para qué? Para que despierte. Entonces cuando nosotros hablamos, igual el profeta Isaías habla
que Dios nos hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces habla de una generación que va a estar revolucionada, metida en los planes y propósitos de Dios. Entonces resplandecer su rostro es: deja de hacer tus planes y súmate a mis planes. Tenga de ti misericordia. Por eso abajo se le pone como inmensa, ¿qué dice? Lo que ustedes están haciendo y van a hacer son movidos por la inmensa bondad de Dios llamada misericordia. Amén. ¿Sabes? Muchos pensamos qué buenos somos. No, es el quien nos mueve. Porque el día que lo hagas por ti, entonces tú pides aplausos, pides reconocimiento, pides algo por el estilo. Entonces cuando nosotros hablamos de misericordia, es que tú ya no lo haces por nada de eso, lo haces porque Dios te está moviendo a hacerlo. Cuando yo empecé a predicar a sus servidoras, que fui muy criticado por eso, generalmente algo me llamaba mucho la atención: que las personas piensan más en su prestigio que en la necesidad. Y a veces tenemos una situación en donde detenemos los planes de Dios. No me van a negar que Jesús fue muy revolucionario. Demasiado. Porque, primer punto, se metió en lugares donde jamás había ido un fariseo en más de 200 años, aunque el periodo de silencio fueron 400 años. Los perusim, llamados fariseos, significaban separados o santos. Esos santos secuestraron la santidad y la encajonaron en un templo. Yo les hago una pregunta. Viene Jesucristo y nos hace ver que la santidad también puede estar en las calles, sin que te contamines. Y entonces, impresionante lo que hace Jesús. Por tanto, lo profetizó Isaías, que haría resplandecer su rostro, su espíritu. Estaría estremecido. Cuando él declara en Lucas 4 que el Espíritu de Dios está sobre mí, está hablando de resplandecer. Es decir, hay muchas cosas de las que ya hicimos lo primero. Ya entendí que Dios, y muchos se quedan en la luna de miel con Dios. Dios me hace estremecer. Sí, pero te hace estremecer para que cambies tu manera de pensar. Pienso en la vida de Moisés cuando de repente está ahí en la zarza y se está quemando la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies. ¿Por qué el calzado de tus pies? En el hebreo es nakal. Nakal, quita, viene de la palabra mentalidad. Quita la mentalidad que tienes, porque esa mentalidad no te ayuda. Y lo vemos en cómo le dice. ¿Cómo le dice cuando ve esa situación? Le dice: Moisés, Moisés. ¿Cómo le dice? Él le dice: heme aquí. Rapidísimo. ¿Qué pensamos cuando dice heme aquí? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Estaba dispuesto? Pues no. La palabra es, en el hebreo es jiné, y es una queja y reclamo, y le grita a Dios: mírame bien, te estás equivocando. ¿Por qué? Porque soy un asesino, un forastero, un yerno mantenido. Fíjate bien, ¿a quién estás llamando? Cuido ovejas que no son mías. Soy parte de Yetro, siervo de Yetro. Un yerno, aparte de vivir de su suegro y ser su siervo de un suegro, no me digan que quería una aventuranza, O sea, terrible. Y luego en un lugar llamado Madián, que significa conformismo, 40 años cumplió ahí, en una mentalidad de conformismo. Entonces cuando él dice: mírame bien, Dios, te estás equivocando. Asesino, forastero, porque ¿cómo le puso a su hijo? Su primer hijo. ¿Y cómo es que significa eso? Forastero. O sea, no se crean que le puso un nombre bien padre a su hijo, ¿no? Mi bendición en medio del desierto. No. Le puso eso, forastero. Y en una situación, de repente piensa y le dice: cambia, quítate esos calzados, quítate esa mentalidad, porque la tierra que pisas, santa es. Hemos contaminado este tiempo, esta generación, esta tierra, por mentalidades del pasado. Y de repente tenemos esa mentalidad y Dios dice: yo ya quiero ir hacia adelante. Y tú: no quiero soltar mi pasado, no quiero soltar mi pasado, ya quiero ir hacia allá, no quiero soltar mi pasado. Y más que si tienes al buen grupo de hermanitos observadores del reino que te dicen que hacen el ministerio de Satanás recordándote tu pasado cada rato. Dice: tú no puedes, acuérdate. ¿Tienes eso? ¿O tienes a los benditos chismosos? Que no puedes, y tú estás ahí. ¿Qué le dice Dios? Suelta. Entonces cuando le dice ahí: ¿saben? Quiero una generación, esta bendición sacerdotal no es para que solo se enamoren de mi presencia. Quiero cambiar mentalidades.
esta bendición cuando tú la plasmas sobre alguien, y cuando Aarón le dice, la vas a recibir tú primero y tus hijos, y después lo harás sobre el pueblo. Entonces lo recibe Jehová, es mi bendición. Y Jehová me ha revolucionado. Hay una tierra. Sí, tiene una situación trágica. Moisés va a ser ¿qué? Separado. El amigo del alma, el hermano del alma va a ser separado. Pero te voy a revolucionar. Los que se quedaron atrás se quedan atrás. Es tiempo entonces de no me digan que es fácil. No me digan que es fácil avanzar en medio de eso. Cuando Dios te revoluciona tu mentalidad, pesa. Pesa. Le doy un ejemplo más en Gálatas cuando dice llevar las cargas los unos de los otros. Y utiliza que es una situación de una carga pesada. Entonces, haces una situación y llevas la carga del otro. Pero versículos más adelante dice, y ya que estés fuerte, cada quien llevará su propia carga. Y la palabra cambia, porque esa palabra carga significa como una mochila de soldado, llevar solo lo indispensable. Es decir, que ese poder transformador es que primero te quita que estamos cargando cosas que no sirven, como esos que van con el cartón, la bolsa y todo lo demás, y tú dices, vamos a aguantarme una calle. Te hace ser alto. Tal vez lo que no me deja avanzar y me tiene anclado, no me deja avanzar, ese es el pasado. Solo alguien puede destruir el pasado y convertirlo y redimirlo, y se llama Dios. Dolor, crisis, pecado en manos de Dios es redención. En manos del hombre se convierte en amargura. Suéltalo. ¿Sabes? Te digo algo, y es muy común. A veces nosotros somos los peores jueces de nuestra propia vida. Pregunto, volviendo un poquito, ¿se equivocó Dios en llamar a Moisés? Ya tenía 80 años, ya quedará. Y luego asesino, al rato se avienta otro. Y luego, el yerno material. ¿Se equivocó? ¿En qué se convirtió? ¿En qué Dios lo transformó? No sé, pero ¿qué fue? ¿Qué impactó? ¿Qué hizo? Mover a una generación para dejar una nueva generación. Porque él hizo Rosh. Él se pegó y pegó a Josué. Él no llegó, pero ¿qué creen? Entonces mi conclusión es, Moisés llegó por el legado que dejó. Entonces, no te secuestres tu evangelio, no te secuestres tu vida cristiana, no te secuestres tu verdadera función, no la secuestres. Flúyela. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una situación que cambia, es un giving, es una causa, es una acción activa. Es decir, que Dios que nos hace estremecer internamente, cuando alguien tiene a Dios en su ser, tiene una causa para estar en esta tierra, tiene un propósito para estar en esta tierra. Ya tiene sentido su vida. ¿Estamos de acuerdo? Nos levanten todos los que dicen, yo sí, ya la tengo, ya la descubrí, ya. ¡Pum! Me llama la atención la palabra Aarón. Aarón significa, muchos dicen iluminación si tú lo encuentras en un diccionario, pero en el hebreo, Aarón significa inspirador. Alguien que inspira, que fue muy opacado, y dice, el que lleva por un buen camino o el que instruye desde lo alto para hacer crecer a otro. Aarón tenía una tarea enorme. ¿Estamos? Y voy rapidísimo con la mentalidad sacerdotal. Rapidísimo, dos. ¿Vengan conmigo? ¿Dos? No tanto, dos, vengan conmigo. ¿Ok? En la parte de Covet, que es una parte del sacerdocio dentro de la palabra, o en el Nuevo Testamento implica lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, ven. Sí. ¿Ok? Listo. ¿Cómo se llama? ¿Héctor? A Héctor le cae muy mal Brian. Y entonces viene que ya traen un pique desde hace mucho tiempo. Y entonces el hermano decide, pues ya, una revisaría. Para que lo dejen de suave.
Él se va a dejar, no va a meter las manos. Nada más para hacer una lección objetiva. Sí, no se cree que esto es el secreto. Bueno, ahí intentamos. Lo ponemos al revés. Al revés. Bueno, Brian tiene algo muy fuertísimo con el hermano Héctor. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, lo colmó. Y le va a dar una golpiza hasta dejarlo tirado. Sí. Hasta dejarlo tirado. ¿Ok? Tú te quedas acá en son de molestia, pero molesto, porque la verdad. Vamos por el sacerdote delante. ¿Y ahí está? Dije que es un ejercicio, no un título. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un conflicto. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Ok, adelante. Tú dime lo que vas a hacer. Ok, ahí lo dejas levantado y tú vas a hablar. Ya dice que, tienes que se den la mano o algo por el estilo. Así bien Rosa de Guadalupe y todo. Todo fuera sencillo si así son las cosas. ¿Verdad que no? No son así de sencillas. Entonces, esto, ojalá fuera así. Todos los que alguna vez han visto un conflicto entre personas, ¿es así de sencillo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Solo, como dicen los diccionarios, reconciliar, ser intercesor? ¿O cuál es su función más fuerte de un sacerdote? Mostrar. Ok, entonces, cuando dice que vamos a ser real sacerdocio, qué importante que lo pone esa palabra, es que un sacerdote que interviene en un problema así, no se va a separar de este conflicto hasta que se resuelva. ¿Y cómo se va a resolver? Está conectado con Dios, tiene una comunión con Dios, no lo va a hacer en sus recursos. Si ustedes ven, Yair preguntó cuáles fueron las causas. ¿Cuáles fueron las causas? Solo le caía mal. ¿Y por qué le caía mal? ¿Por qué te caería mal? Separa la predicación porque voy a hacer una función de sacerdote. Hecho. Algo que se tiene que ver muchísimo es que muy importante dentro del sacerdocio es lo que significa llegar a lo más profundo. Pero no se puede llegar a lo más profundo si no tengo una mentalidad renovada. ¿Qué implica eso? ¿Alguien me puede decir? Haga resplandecer su rostro y tenga de ti ¿qué? La palabra que funciona más fuerte en la vida de un sacerdote es raptar. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Ok, rapidísimo. ¿Ok? Ponte en medio. ¿Ok? Peleen. ¿Sí? Su función más importante es que no se sigan que contener, que tiene que ver con una situación. Y el sacerdote implica, lo vuelvo a repetir, no se va a separar hasta que esto se solucione. Entonces, la palabra sacerdote implica que va a llegar a las heridas más profundas. Es lo que hoy conocemos como un consejero. Va a llegar a las heridas más profundas. ¿Por qué? ¿Por qué me cae mal el hermano? Por ir a la América, tiene un trauma de la América. Tiene que ser sanado. ¿Estamos de acuerdo? Y si tiene que ser sanado, ¿qué pasó de niño? No sé, vio un equipo tan fuerte y poderoso que lo impactó y eso le causó. No sé, fue a Estadio Azteca y de repente dijo, wow, qué equipo tan fuerte que por eso le causa envidia. Tiene que llegar a las raíces más profundas. Pero también tienes que llegar a la raíz más profunda porque él fue humillado.
¿Qué pasó? ¿Qué fue? Quedó un dolor, quedó impregnado, que resulta que ese dolor puede acompañar a su generación. La humillación, pero también la agresión. Yo tengo que parar esto para que no trascienda a otra generación. El problema aquí es que el sacerdote viene de consejero. Si imagínense Caín y Abel, alguien hubiera entrado con un sacerdocio, esto no terminaría en asesinato. Entonces, un sacerdote le decía, ¿sabes qué? Es tu shamar. Shamar significa que, ¿sabes? Para que ya no te caiga mal, tú debes de ser su guardaespaldas. Y entonces te voy a pedir algo. Ven. ¿Te caigo? Okay. Es como un ejemplo. Lo vas a cargar. Cárgalo bien porque vamos a hacer un ejercicio. Date toda la vuelta y vete. Date toda la vuelta y vete. Vas a ver que te va a caer muy bien ahora. Cárgalo. Héctor está mal de la pierna, entonces cambiamos. ¿Quién Héctor? Está bien. No lo vayas a tirar más todavía. Y en medio de eso tienes que ir platicando, Brian, y dile, oye, pues qué onda, platícame de la América, quiero irle. Estoy pensando cambiar de equipo. Adelante por ahí, nadie les tiene que ayudar, él lo puede hacer solo. Y entonces el sacerdote decía esto, ya se terminó el sentimiento, no lo hagas. ¿Ya se terminó el sentimiento? Más o menos, otra vuelta. Por el medio, sí. Sigue platicando con él, que tiene que restaurarse la relación. Dejémoslo que vaya. Pregunto, cuando dice, haga resplandecer su rostro, Dios sí sabía bien que tenía que hacer el pueblo de Israel estaba dividido, muy dividido, muchas cosas unos contra otros. No puede venir una mentalidad nueva, no lo vas a hacer. No le dejes caer. ¿Ya? Ya, porque la siguiente sería de patito. ¿Ya? Ok, rapidísimo. Tal vez, y viendo en la semántica de Coel, tal vez nos caemos tan mal porque no nos hemos acompañado en el camino. Tal vez esa frase de me cae mal, división, chismes y todo, es porque ni siquiera has aprendido a caminar con él, no conoces su vida. Entonces el sacerdote decía, ¿saben qué? ¿Ustedes casi no se ven? Invítense un café. En su casa, porque en un café vayan a empezar a comer. Ya, gracias. Y de repente digo, hagan resplandecer su rostro. Es tiempo de cambiar. Tal vez hay tanta fuga en la presencia de Dios por una sencilla razón. Estamos muy divididos. Y queremos que Dios resplandezca en el hogar, pero estamos conflictuados. Estamos en una situación terrible. Que haga resplandecer. Y entonces entenderemos que no hay personas superiores o inferiores. Simplemente somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que me pueda ir ayudando? Yo voy terminando, no era eterno. ¿Estamos de acuerdo? Me aviento la... 3. Sí, ya también el grupo, ¿se puede? ¿Cuánto sé que una persona ya Dios hizo resplandecer su rostro y tenga de él misericordia? Cuando ya está haciendo la función de sacerdote, es decir, no es conflictivo. Una persona que haga resplandecer, Radha significa que ya no es conflictivo ni problemático, es una persona sana, con salud, con mentalidad. Ya no viene a dividir la iglesia, a restar la iglesia, viene a que Rosh. Entonces, haga resplandecer. ¿Cuántos se han leído un poquito del trasfondo? ¿Cuántos saben que los hijos de Aarón estaban con un conflicto muy interno entre ellos? Y era un trabajo que comenzaba desde la misma vida de Aarón hasta toda una nación. ¿Ok? Imagínate si a veces un poquito de lo que está a nuestro alrededor nos arrobamos, ahora toda una generación a arreglar sus conflictos. Es como que quisiéramos que se reconcilie PRD, Morena. Seguimos. Sí, lo pasé ahí. Ok. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti shalom, paz. Entonces, yo tengo a Dios en mi vida, tengo una mentalidad nueva, pero me falta la impresionante plenitud de Dios, su paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es sumamente importante, porque yo digo, ¿y por qué alza sobre ti tu rostro? Su rostro y ponga en ti shalom. Porque todos pensamos, y cuando recibes un llamado, Dios comienza a hacerte una persona con frutos, empiezas a levantarte, empiezas a ver cambios, y resulta